Buenas tardes, hermanos. Perdonen este ritual al que nos obligan las circunstancias, pero estamos tratando de seguir todas las precauciones, hermanos, para estar sujetos a nuestras autoridades y cuidarnos de la mejor manera posible. Tenemos confianza en Dios. Tenemos fe en Dios, nuestra esperanza está en Dios, pero la palabra de Dios nos dice que no tentarás al Señor, tu Dios. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás para aventarse del templo, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Vamos a ver en esta tarde una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 27 dice así la palabra de Dios, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te adoramos, Señor, en esta tarde. Damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, exaltamos tu precioso nombre en esta hora en que recordamos ese misterio de la cruz que no podemos comprender a cabalidad, pero esa profundidad, esa imposibilidad de entender completamente este misterio no nos llama a la ignorancia. Nos llama a escudriñar tu Escritura, nos llama a buscar tu rostro, nos llama a apreciar cada vez más y más ese amor tan inmenso que tuviste para nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito Cordero de Gloria, Cordero exaltado a la diestra de Dios para dar salvación, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Háblanos en esta tarde. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, es un tema que yo he llamado el misterio de la cruz. Primeramente, es un misterio, hermanos. Es un misterio que Dios nos haya aceptado. Es un misterio que Él camine con nosotros. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, y damos un paso y Él camina con nosotros. Ahí en el libro de Isaías dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Él mismo andará con ellos, y cualquiera que ande en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es un misterio, hermanos, ¿por qué Dios puede andar con nosotros? ¿Por qué Dios nos ha aceptado? ¿Por qué Dios nos ama? Y este misterio, hermanos, si en alguna parte de la Escritura se expresa, es en estas palabras que hemos leído de nuestro Señor Jesucristo. Se llama esta semana la Semana de la Pasión. Y hace unos días yo les decía, la pasión es un sentimiento pasajero como los que nosotros solemos experimentar, que de pronto estamos contentos y cualquier contratiempo nos pone de mal humor o nos hace cambiar nuestra disposición a la persona con la cual estamos. No, es aquella disposición como lo que Dios es. Y porque esta pasión se refiere a Dios, a Jesucristo. Y Dios no cambia.
Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, porque yo no cambio, le dijo al pueblo de Israel, es que ustedes no han sido consumidos. Y hay algo en Dios, hermanos, que es su amor. Se dice de las características de una persona, y esas características en una persona pueden ser variables y a menudo contradictorias. Pero ese conjunto de características se llaman el carácter. Y nosotros a veces hablamos de los atributos de Dios, como el que he mencionado en este momento, su inmutabilidad, que Él no cambia, Él no se muda, en Él no hay cambio ni mudanza de variación, dice la palabra de Dios. Pero eso que Él tiene como un conjunto de atributos, así como en una persona se resume en el carácter, se resume en la naturaleza esencial de Dios. Y la naturaleza esencial de Dios, hermanos, es el amor. Y este amor de Dios, inmutable, se expresa de manera aquilatada, concentrada, quinta, esenciada. Y así lo dice Romanos 5:8, porque Dios encarece. Me gusta esa versión, la versión 1909. En nuestra versión 60 dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Allá dice, mas Dios encarece. Es decir, lo muestra en su más pura esencia concentrada. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sin embargo, se le dice esto la semana de la pasión. Y es que, hermanos, hay un pasaje en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, que nos hablan de un misterio. Dice Pablo, agradeciendo el llamamiento de Dios que le fue hecho, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese misterio del amor de Dios se manifiesta en el Calvario, pero es un misterio que existía, dice aquí, escondido en Dios. ¿Y cuándo estaba escondido en Dios? Dice aquí, desde los siglos. Entonces podemos decir, hermanos, que en esas horas de la cruz se resumen eternidades, el propósito eterno de Dios. Pero el propósito que se empezó a manifestar como necesario ante la presencia del pecado. Y fueron miles de años de preparación, de que iba a venir un Redentor. Y fueron 33 años de la vida de Jesús, de su ministerio. 30 años en la oscuridad, en el anonimato, 3 años y medio en un ministerio público. Y aún eso está comprimido después en una semana. Y todo eso aún más comprimido en un día. Y eso aún más comprimido en esto que leímos nosotros aquí, desde la hora sexta fueron hechas tinieblas hasta la hora novena. 3 horas, hermanos. Después de esas 3 horas, Jesús pudo decir, consumado es. Y Él se refería a todo eso proyectado por Dios, todo ese misterio, las inescrutables riquezas, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Horas terribles, hermanos. Pero en ese tiempo se hizo la obra.
Vamos a considerar, hermanos, de manera reverente, porque es un tema que llama a eso, llama a la reverencia. Dice que hubo un clamor de Jesús. Y en ese clamor es una exclamación, un sollozo de reprimida agonía humana, decorosa. Ni queja ni súplica, sino simplemente una declaración de terrible revelación de un sufrimiento que es imposible de explicar. ¿Cómo se puede explicar esta declaración de Jesús? El Padre le ha dejado, el Padre le ha desamparado. Y no hay mejor respuesta a esta explicación que lo que el precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús que está en la cruz ha tomado el pecado, ha llegado a las últimas consecuencias del pecado, ha tomado sobre sí la carga del pecado de todo el mundo, se ha hecho responsable del pecado. Pero yo quiero extenderme aquí en explicar qué es el pecado. El pecado en su origen es rebelión. Es una declaración de independencia. Nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, y Él era Dios, dice la palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Él se hizo hombre y vino a presentarse ante la humanidad en tres papeles, en tres aspectos. Él fue profeta. Él vino a declararnos la palabra de Dios para que nosotros escucháramos, para que nosotros creyéramos, para que nosotros obedeciéramos su palabra. Vino a presentarse como rey para que nosotros nos sometiéramos a su voluntad, para que nosotros nos rindiéramos a Él. Y vino a presentarse también como sacerdote. Es decir, un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres y lleva los asuntos de Dios ante los hombres. Y es un puente pontífice. Sabemos que sobre la tierra, como un testimonio de ese rechazo, y es un testimonio claro de ese rechazo al sacerdote propuesto por Dios, al sacerdote ofrecido por Dios. Hay sobre la tierra alguien que se atreve a llamarse a sí mismo y que es llamado por millones sumo pontífice. Pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese sumo pontífice es un puente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los hombres, hermanos, rechazaron a Jesús en estos tres aspectos. No creyeron a su palabra, rechazaron su palabra. El hecho de que hacía declaraciones como esta: yo soy el camino, la verdad y la vida, motivaba a que las personas tomaran piedras para apedrearle. Es más,
el crimen por el cual fue acusado y condenado fue el de blasfemia, porque dijeron, todo lo que ha dicho él son mentiras, son blasfemias. Vino como rey. Ahí en Lucas capítulo 19, versículo 48 dice, una parábola que menciona este evangelio, dice, no queremos que éste reine sobre nosotros. Capítulo 19. Es el versículo 14, 19-14. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y en la cruz, hermanos, sobre la cabeza de Jesús estaba escrito ese título, Jesús, Rey de los Judíos, escrito en griego, en latín y en hebreo. Y fue rechazado como rey. Y fue rechazado también como sacerdote. Pero Dios, hermanos, Dios está en su trono. Dios es soberano. Dios ha hecho todo lo que ha querido. Así dice en el Salmo. Él ha hecho todo lo que ha querido. Y esto que los hombres hicieron, allí en el libro de los Hechos capítulo 4, se nos dice que ellos al hacer estas cosas, hay una pregunta ahí, versículo 25. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estos rechazando a Jesús, condenándolo, negando la palabra de Dios en su boca, la luz que podía sacarles de las tinieblas, negando su soberanía que podía restablecer todas las cosas que se habían echado a perder por el pecado, rechazándole como el único sacerdote que les podía llevar de regreso a Dios. Pero ¿saben lo que hicieron ellos al hacer todas estas cosas? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y le llevaron a la cruz. Y allí en esa cruz, hermanos, en estas palabras que leímos en Mateo 27, hay un dolor, hay un abandono, y hay tres cosas que se pueden percibir por lo que el pecado es, por lo que el amor de Dios es y por lo que es perder a Dios como consecuencia última del pecado, que se manifiestan aquí en la vida de Jesús en estas horas. Son horas de misterio, hermanos. Nunca podemos entender a cabalidad qué fue lo que ocurrió en ese tiempo. Pero Jesús había asumido el pecado. Y el pecado, como vimos, es un rechazo de Dios. ¿Cuál fue la tentación que se le presentó al hombre en el principio? ¿Cómo tentó Satanás a Eva? Dijo, ustedes van a ser como dioses. Ustedes pueden tener todo en sus manos. Ustedes no tienen que depender de Dios. Ustedes van a conocer todas las cosas. Ustedes van a tener dominio sobre todas las cosas. Y ciertamente Dios había ofrecido al hombre señorear
y le había ofrecido el dominio, pero siempre bajo el dominio y la cooperación con él, la sujeción, la obediencia. Pero Satanás los sentó y dijeron: no, ustedes pueden solos. Hermanos, ¿qué es lo que está viviendo el mundo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo, este tiempo, especialmente estos días, una situación en la que esta afirmación, esta oferta de Satanás, esta oferta aceptada por el hombre y que al hombre lo ha cegado, lo ha deslumbrado, se está desmoronando. Los gobiernos tienen temor, los gobiernos no saben qué hacer. El hombre ha pensado, ha creído esta mentira. Tienes que conocer el mundo, tienes que conocer las cosas. Ahí está la física. Tienes que tener la medida de las cosas, ahí están las matemáticas. Tienes que conocer cómo tener una civilización, una sociedad, ahí está la sociología. Tienes que conocerte a ti mismo, ahí está la antropología, la psicología. Tienes que conocer la vida, tu cuerpo, cómo funcionan las cosas. Están todas las ciencias biológicas. Solo es cuestión de que apliques el conocimiento, de que pongas a tu servicio mediante tu conocimiento todas las cosas. Y ahí están todas las ciencias aplicadas, la tecnología, las actividades productivas. Tú puedes. Se levantará personas que no se sujeten. Ahí están las policías. Habrá desacuerdos entre las naciones. Ahí está la política. Tú puedes. Tú puedes arreglarlo todo. Y hemos llegado a un punto, hermanos, en que verdaderamente creemos eso. La humanidad cree eso. Algunas personas porque tienen riquezas, porque tienen poder, pero la seducción de Satanás con esta oferta de pecado, de independencia de Dios, de querer tener a Dios fuera de la vida. Como han dicho recientemente, poco antes, en los meses y años anteriores a esta crisis, donde una serie de misioneros latinoamericanos llegaron a España, a Italia. Decían: ustedes necesitan ese Diosito, nosotros no. Ustedes están subdesarrollados, tercermundistas, ignorantes, pobres, miserables. Nosotros somos potencias, no necesitamos a ese Dios. Y puede ser que esa soberbia venga a veces a las naciones por ser potencias, a las personas por ser ricas, por ser poderosas, pero el engaño va más allá todavía. Pensamos. Hay una palabra en el Salmo 73 que se refiere a personas poderosas. Versículos 8 y 9. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aún en estas condiciones, hermanos, en que vemos que algunas cosas se salen del control de los gobiernos, de las autoridades sanitarias, de los científicos, esta enfermedad que está aquejando al mundo por primera vez desde hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero extendiéndose a un nivel mundial. Aún así, esa soberbia humana, esa declaración de independencia de Dios y de que no le necesitamos, perdónenme esta expresión, pero creo que en el contexto nuestro de México y quizá en el contexto latinoamericano,
pueden aplicarse estas palabras que son una expresión de esto que acabamos de leer en el Salmo 73. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Nunca como el día de hoy, lo que podamos hablar con altanería, con violencia, puede alcanzar todos los rincones del mundo. Podemos, y esta es la expresión, con un teléfono en la mano, con un celular en la mano, mentamos madres. Y hablamos de todos. Hablamos de las autoridades, de los científicos, de los políticos, de la religión, de la educación, de Dios, de las personas, del respeto. Y pensamos que en ese pedacito de cosas, de plástico, de silicio, tenemos un mundo al que entramos y en el que nos sentimos con esa capacidad de poner nuestra boca contra el cielo y de que nuestra lengua pasee la tierra. Y creo que este tiempo en que estamos siendo hasta cierto punto arrinconados, de camino para acá, vi el tianguis de Villa de las Manzanas lleno de personas. Cuando se nos ha recomendado que guardemos distancia, que nos guardemos en nuestras casas. Este es un tiempo en que deberíamos estar ayunando. Y no me refiero a dejar de comer, aunque puede incluir esto. Y quizá debe incluir esto. Y me refiero al mundo y me refiero a la iglesia. Y aquí dice en Isaías 58, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Herimos con el puño inicuamente. Y un golpe que damos aquí puede llegar a China. Y no lo digo por una referencia coronaviral, sino porque es una expresión que se usa. Y si ustedes quieren más lejos, a la conchinchina. Algo que digamos, un insulto que lanzamos, una palabra de soberbia, de altanería. Pensamos que podemos aplastar a las personas con la soberbia de nuestra lengua. Es rebelión contra Dios. Y es dejar a Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es estar lejos de Dios, porque el pecado es abandonar a Dios. Y muchas de las cosas que están ahorita no son un juicio de Dios, son el resultado del pecado. Y el resultado final del pecado es que no estaremos separados de Dios por un tiempo solamente, por el tiempo que nosotros decidamos, sino que ese pecado, si ese pecado sigue hasta el final, hasta sus consecuencias finales, estaremos separados de Dios definitivamente. Eso es el infierno, estar separados de Dios. Y Cristo, Jesús en la cruz, ha asumido el pecado, ha tomado sobre sí el pecado y está experimentando las consecuencias del pecado. Quizá una de las afirmaciones más profundas de la Escritura es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo fue eso, hermanos?
¿Cómo fue eso, amigos que nos escuchan? Yo no lo puedo explicar y nadie lo puede explicar, pero es una afirmación, es una declaración de Dios y hay que creerla. ¿Y cuál fue ese pecado el cual Jesús fue hecho? Porque Él fue hecho pecado. ¿Cuál fue ese pecado el cual Jesús fue hecho? Fue mi pecado. Y cada uno de nosotros tenemos que ponernos en ese lugar solos. Ciertamente llevó en mi pecado en la cruz. Así dice el apóstol Pedro. Él llevó mi pecado en la cruz, sobre el madero, mi pecado. Pero ese pecado es un pecado que Él no conoció, que Él no hizo. Y entonces, al estar sufriendo esa consecuencia del pecado, que es ser abandonado por Dios, ser desamparado por Dios, porque esas 3 horas de tinieblas, fue el tiempo en que Él experimentó ese abandono, ese desamparo. Pero fue por un pecado que Él no conoció y creó un valor, porque su sufrimiento era expiatorio, estaba pagando una pena, y la pena era la muerte y esa separación eterna, que es la consecuencia del pecado, que no en sí, viéndolo de la manera como realmente es, no es un castigo, es una consecuencia. Dejamos a Dios y entonces la consecuencia final, si no nos volvemos a Dios, es que estamos lejos de aquel Dios que nosotros mismos dejamos. Y si pasa el tiempo, y si pasa esta vida, y tú llegas al final de tu existencia sobre esa tierra, estarás separado de Dios tal y como escogiste estar, pero sin remedio, sin esperanza. Y entonces Jesús está pagando la pena de ese pecado que Él no hizo. Entonces, ¿para quién está pagando? ¿Para quién está creando ese valor? Porque cuando se paga algo, se obtiene algún valor, algo que vale. ¿Y para quién es ese valor? Si es mi pecado el que se puso allí, ese valor es para mí. Y si consideramos a todo el mundo, ¿para quién es ese valor porque Él no solamente llevó mis pecados, tus pecados, sino los pecados de todo el mundo? ¿Para quién es ese valor? Ese valor Jesús lo está ganando. Está pagando algo que Él no hizo y está ganando un valor, algo de valía para darlo a todos aquellos cuyo lugar Él está ocupando en la cruz. Y Él está ofreciendo entonces salvación a todo el mundo. Pero no solamente está esa separación, Jesús también está experimentando un dolor. Y nosotros hemos escuchado o hemos leído en diferentes partes de la Escritura. Ayer veíamos ese pasaje: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y el apóstol Pedro dice: aquellos profetas que antes profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, hablaban de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. Y en esa misma primera carta el apóstol Pedro dice: porque Cristo padeció una vez por los pecados. Y luego en Hebreos se dice: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padecimiento. Y quizá ningún pasaje
lo explique. No que allí esté ocurriendo, porque donde está ocurriendo es en la cruz, en esas 3 horas. Pero en la carta a los Hebreos, capítulo 2, el contexto es muy rico. De hecho, se nos presenta a Jesús como profeta, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ese profeta rechazado. Se dice también que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y más adelante, en el capítulo 2, dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí lo tenemos como profeta, como sacerdote. Y en el capítulo 1, más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Sacerdote, profeta y rey. Pero después en el capítulo 2, a partir del versículo 5, y acaba de hablar en los primeros versículos de este capítulo 2 que no debemos menospreciar una salvación tan grande. Y todas estas cosas de las que Jesús se habla, sacerdote, profeta y rey, se pueden resumir en esa palabra: Salvador. Y dice, versículo 5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien lo atestigua en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Así Dios puso al hombre, señorear sobre toda la creación. Pero vemos aquí el fracaso del hombre, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque el hombre diga, aunque diga que la ciencia, aunque diga que la antropología, aunque diga que la tecnología, las cosas no están bajo su control. Pero entonces dice, pero vemos. Este versículo de la Escritura es un recurso literario que tiene esta estructura: A, B, C, D. Y el A hay que juntarlo con el D y el B con el C. Es decir, las dos tapas, como si dijéramos, con las dos cosas del medio. O podría decir A', B', B', A'. Las dos B's están en medio y las dos A's están en los extremos. Y dice así este pasaje: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y lo voy a leer como se conectan: A con D y B con C. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A con D. ¿Para qué fue hecho Jesús un poco menor que los ángeles? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y qué dos cosas tan disímbolas, tan separadas en su significado. La gracia de Dios, ese maravilloso atributo de nuestro Dios. Gracias. Que consiste en que Él nos ve
en bancarrota, corrompidos, rebeldes, inmerecedores de cosa buena alguna, que podría pagarnos conforme a nuestras maldades, a nuestras rebeliones. Pero la gracia, ¿en qué consiste la gracia? Que Él da lo mejor, la bendición, la salvación, la paz, la vida eterna, el gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Dios, por la justicia que Cristo cumplió en la cruz. Tenemos paz para con Dios. Y no hay paz sin justicia, y sin paz no hay gozo. Pero es por gracia, sin mérito alguno. Esa es una palabra dulce, es una palabra de bondad, es una palabra de riqueza, es una palabra de generosidad de Dios para nosotros. ¿Y con qué está emparentada? Con la muerte. Y ese gustó, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hubo un rey amalecita al que en una batalla contra este pueblo amalecita, Dios le dijo a Saúl que terminara con este pueblo. Y él perdonó muchas cosas, ganado, y entre otras cosas al rey, se llamaba Agag. Y cuando el profeta Samuel llegó y le dijo: ¿por qué desobedeciste? ¿No recibiste la palabra, la orden expresa de Dios que no dejaras nada? Y venía este rey contento y decía: ciertamente pasó la amargura de la muerte. Jesús gustó la amargura de la muerte. Así dice Hechos también. A este Jesús entregado por el anticipado, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Jesús gustó la muerte. Eso fue lo que estaba gustando en esas horas de agonía. Y no era un sufrimiento físico. ¿Qué es el dolor? Todo dolor es la conciencia de una pérdida, de una carencia. ¿Cuál es el dolor de la enfermedad? La conciencia de haber perdido la salud. ¿Cuál es el dolor de la pobreza? La conciencia de no tener las cosas necesarias para la vida. ¿Cuál es el dolor del luto? La conciencia de la ausencia del ser amado. ¿Cuál es la ausencia de la soledad? La conciencia de la falta de compañerismo. Pero Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchos hombres hemos sentido, hombres y mujeres, en situaciones de nuestra vida, que Dios no está. Pero realmente, por la misericordia de Dios, Dios nunca ha dejado sentir a ningún hombre su ausencia. Hemos sentido como que Dios ocultó su rostro, pero si ese sentido de que Dios no puede ser visto nos trae a veces ese dolor, esa desesperanza. ¿Qué será si realmente Él se va? Si realmente Él se retira. Eso es lo que Jesús pasó. El Padre le dejó. Entonces, la ausencia de Dios, hermanos, es la suma de todos los dolores. Y diríamos más allá, porque nadie ha sido desamparado por Dios, solamente Jesús. Y entonces el sentido de la ausencia de Dios. Esa conciencia, esa luz que había alumbrado el camino de Jesús en medio de la oposición, en medio
de la persecución, se había ido. Esa comunión, expresada siempre en la forma como él se dirigía a Dios Padre, ya no está. Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús asumió todas las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo sufrió el dolor de lo que es la pérdida de todo bien. Recuerdo la estrofa de un himno, de una cantata que decía: el tiempo de lo bueno hace tanto que pasó. Y a veces hemos sentido eso nosotros, hermanos, pero es solo un sentimiento, una impresión. Dios está allí. Dios está ahora al alcance del clamor de los enfermos, del clamor de los que están en los hospitales graves, pero Dios está al alcance de su clamor. Pero Jesús no tuvo respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero si creemos que con esto se agota este misterio del dolor, tenemos que pensar que toda esta expresión de Jesús es una pregunta. Y entonces saber que sumado a esa carga del pecado con sus consecuencias, al dolor del desamparo de Dios, está el misterio del silencio. Y quizá una de las cosas más terribles, bueno, no quizá, el misterio más grande que una persona puede experimentar, el dolor, es cuando no hay respuesta, cuando hay silencio, cuando no hay esperanza, cuando no hay luz, cuando no hay visión, cuando se sabe que no habrá respuesta. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en esas horas de tinieblas, experimentó este dolor, esta carga de nuestros pecados, ese misterio de silencio. Y si no se puede explicar, porque si el Señor mismo tuvo que usar ¿por qué? Esa pregunta. Nunca, en ninguna otra circunstancia de su vida, ni en Getsemaní, el Señor Jesús usó esa pregunta. Nunca hizo esa pregunta. ¿Por qué? El Señor mismo estaba abrumado por el desamparo, abrumado por el silencio, abrumado por el misterio. Pero bendito sea el Señor. Debemos bendecir siempre al Señor, adorar su nombre. Es nuestro privilegio y deberíamos hacerlo de manera más continua y más consciente, sabiendo del grande precio que el Señor pagó por nosotros, porque el Señor no terminó en la cruz con esta pregunta. Su tiempo en la cruz, independientemente, hermanos, de que sabemos que Él iba a estar en la tumba, sabemos que Él se consumió, porque eso fue la pasión de Jesús, un amor que lo consumió. A veces usamos una expresión que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
Deberemos cambiar esa fórmula. Dios aborrece el pecado porque ama el pecado. Porque el pecado destruye lo que Él ama. Porque el pecado lo aparta de aquello que Dios ama, que es su creación, nosotros, los hombres, la humanidad. Por eso aborrece el pecado. Nunca Dios hará tregua con el pecado. Y la cruz, la muerte de Cristo, es una demostración de ello. Si cualquiera dijera que Dios puede ser condescendiente, que Dios puede ser manga ancha con el pecado, que Dios puede hacerse de la vista gorda, si esto fuera verdad, también sería verdad que Dios no es amor. Siempre, al contrario que nuestras personas, al contrario que cualquier persona, por más perfecta que sea, los atributos de Dios siempre están en perfecta armonía. Y es su amor. Hubo un juicio ahí sobre el pecado en la persona de Jesús. La ira de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ciertamente ira de la santidad de Dios, ira de la justicia de Dios, pero es amor de Dios, a sí mismo y a nosotros. Bendito sea su nombre. Y no terminó. Vino a la sepultura, después la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. El día de mañana recordaremos ese tiempo que estuvo ahí y el domingo cuando Él se levantó de entre los muertos. Pero tampoco en la cruz ha terminado todo. Porque después de estas horas, después de este tiempo de agonía, Jesús dijo, consumado es. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que la obra de nuestra salvación se hizo en medio de ese dolor, por medio de ese dolor, porque el amor de Dios es un amor que sufre. Algunos han dicho, Dios es impasible, es imposible que Dios sufra, porque entonces no sería perfecto. Si Dios no sufriera, quiere decir que Dios no ama. El amor, tal y como se describe en ese capítulo 13 de Corintios, empieza. El amor es sufrido. Bendito sea el Señor. Su amor sufrió por nosotros. Fuimos su pasión. Nos amó apasionadamente. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en ese tiempo? No lo sabemos. Pero sabemos que lo que se hizo se consumó. Y que Él nos ha comprado, que somos suyos. Que podemos estar confiadamente en su presencia, vestidos de justicia por la gracia de Dios. Y que podemos caminar día con día. Y que Él vendrá. Podemos caminar día con día. Porque ese es el contenido de la carta a los hebreos, teniendo un sumo sacerdote por el cual nos podemos acercar a Dios. Oramos, elevamos nuestras peticiones a Dios, siempre imperfectas, siempre con una dosis de egoísmo, siempre con una dosis de ignorancia, siempre con una dosis de vanagloria. Pero allá está nuestro sumo sacerdote. Dice, Él es la ofrenda agradable a Dios. Él es el incienso que se añade a nuestras oraciones. Él está en la puerta de nuestras oraciones, en la presencia de Dios. Nuestras oraciones nunca
nunca llegarían a la presencia de Dios si no estuviera ahí, nuestro sumo sacerdote. Y Él vendrá. Él vendrá. Dice allí en el capítulo 52 del libro de Isaías, tan grande como fue su humillación, ha sido su exaltación. Esa parte que no leímos del medio de Hebreos 2:9, la parte que leímos vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero en medio dice, exaltado de honra y de gloria, a causa del padecimiento de la muerte. Como dice Filipenses capítulo 2, por cuanto se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos el privilegio de proclamarle nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Redentor, y bendecir su nombre y adorarle. Pero un día vendrá en que, aunque les pese, mal de su grado, como dice una expresión, tendrán que arrodillarse. Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y allí dice en el Isaías 52, tan grande como fue su humillación, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Es lo que Dios profetiza, lo que Dios anuncia, y dice la razón, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres. Esto quiere decir, perdió la figura humana. Los golpes, los azotes, el cansancio, la agonía espiritual. Todo lo que pasó fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que las de los hijos de los hombres. No tenía apariencia humana. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él sufrió. Por amor de nosotros. Pero dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, como cuando uno se asombra. Así asombrará él al mundo. Que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos orar mejor, para que podamos adorar mejor, para que podamos interceder mejor por otros, sabiendo cómo Dios le ha exaltado y como todas las cosas están debajo de sus pies. Así asombrará él a muchas naciones,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bendito sea el Señor. Él viene por nosotros, hermanos. No estamos interpretando estas cosas como señales del arrebatamiento, porque para el arrebatamiento no hay señales, hermanos. Para la segunda venida de Cristo, sí. Pero sabemos que las condiciones se están poniendo difíciles en el mundo y es un tiempo en que nosotros, como iglesia, debemos clamar a Dios por misericordia para nuestro mundo, para nuestra iglesia, para nuestro país. Es cierto que las cosas están difíciles. Es cierto que esta pandemia está afectando a la humanidad, pero Dios sigue extendiendo su gracia a todos. Eso fue comprado por Jesús. Eso fue comprado por Jesús. Él llevó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo quiero terminar dando una ilustración de cómo estas cosas, hermanos, lo que está pasando y lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Dios ha hecho con nosotros, su compañía constante, el hecho de recibirnos en su presencia, el hecho de llamarnos hijos suyos, solo es una prueba de un amor que no podemos calcular. Así como no podemos calcular ese dolor de Jesús en la cruz, así es incomparable el amor de Dios para con nosotros y para con todos. Cuando Judas entregó a Jesús, le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Porque un beso es el símbolo o la caricia, digamos, física que mejor expresa, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, es la sorpresa, el reproche. Con este símbolo del amor me entregas, yo que te he mostrado todo el tiempo mi amor. Y en el Salmo 85 nos habla como la obra de Cristo en la cruz, esa obra consumada por Él allí, que para los hombres fue el intento de silenciar al profeta que traía la luz de Dios, pero que Dios la convirtió en el contenido mismo del mensaje, porque el Evangelio, en su esencia más pura, más punzante, como si dijéramos que la palabra de Dios es una espada, como dice él, de dos filos y con una punta penetrante. Diríamos que la punta y el filo es la cruz, la palabra de la cruz. Así dice 1 Corintios, capítulo 1. El Evangelio es la palabra de la cruz. Así que la cruz de la derrota, de la demostración del odio y el rechazo, es el mensaje del amor de Dios para nosotros. Gracias. Ese suplicio de la cruz, donde Jesús murió y derramó su sangre, fue el sacrificio que lo constituyó sacerdote. Bendito sea su nombre. El odio
elegidas por Dios en la herramienta, en el instrumento de la salvación. Bendito sea su nombre. Y esa humillación que los hombres quisieron infligirle y que a la que lo sometieron, es la que Dios premió con exaltarle, con darle un nombre que es sobre todo nombre, y Él será. No está ejerciendo eso en este momento. Él está en un trono de gracia. Pero Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Salmo 85 dice así. Ese símbolo, el beso. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad de Dios nos condenaba, pero su misericordia y su verdad, porque Jesucristo vino a mostrar la verdad de Dios, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová hará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Él caminará con nosotros. Él caminará contigo si tú crees a su evangelio. Él te dará su justicia como un regalo y su paz como una consecuencia de la justicia, y su gozo por el hecho de estar en paz con este Dios que tuvo ese amor tan grande, un amor que se apasionó por ti y por mí, y que sufrió y que ejerció esa pasión. No se quedó en palabras, aunque ahora hay un mensaje que está en la palabra de Dios, pero cuyo contenido esencial es ese sufrimiento del amor de Dios por ti y por mí. Bendigamos a nuestro Dios. Démosles la gloria y la honra a ese maravilloso, todo sabio Dios, el cual hizo que Jesús fuera para nosotros sabiduría, un plan maravillosamente sabio de salvación. Él ha sido hecho por nosotros, para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, empezando a caminar con Dios cuando creemos a su evangelio y siendo perfeccionados constantemente, continuamente, porque Él camina con nosotros hasta que nos lleve a la redención final, la transformación de nuestro cuerpo en la semejanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Nuestro Salvador vive, nuestro Salvador está reinando. No lo olvidemos. Sigamos adorando a nuestro Señor con este último canto para ser despedidos, hermanos. Les invito a que lo entonemos, teniendo toda la plena conciencia de gratitud y de adoración al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Su palabra, con autoridad. En los tiempos
glorioso Redentor, vive, te adoramos. Glorioso